Vamos a dar una explicación de lo que es la cena o la última cena o cómo fue que Jesús celebró la Pascua. Pero antes de iniciar este tema y antes de celebrar la cena, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de lectura de la Biblia, pero me gustaría iniciar con un testimonio que hoy escuché. Díganme si se escucha bien, las personas que ya se conectaron, díganme si están escuchando bien, por favor, porque quiero platicarles un testimonio. Bien, pues hoy en la mañana estaba escuchando a unas personas que pues se han reunido, diferentes iglesias en todo México, para un clamor por esta situación que estamos pasando. Y uno de ellos platicaba que él estuvo preso por 2 años en Turquía. Debes de saber que en Turquía pues está prohibido predicar el evangelio de Jesucristo. Y este hermano, como misionero, se fue a Turquía a compartir la palabra y estuvo, bueno, lo tomaron preso por estar compartiendo el evangelio y estuvo 2 años preso. Dice que en ese tiempo, cuando estuvo preso, buscó intensamente a Dios. Tuvo una búsqueda de verdad intensa porque estaba en una tribulación, en una gran necesidad, y estuvo buscando intensamente a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo. Él clamaba día y noche buscando la presencia de Dios. Después de tiempo, pues fue liberado, ¿verdad? Regresa a nuestro país, a México, y pasan los años y él empieza a caer en un conformismo de la presencia de Dios, como muchos a veces, ¿verdad? Que ya casi no buscamos de la presencia o lo buscamos poco, casi no vamos a la iglesia o nos da flojera, casi no leemos la Biblia. Y él hoy en la oración reconocía que aunque no le gustan los problemas, le gustaría entrar a otro problema para poder buscar intensamente la presencia de Dios. Yo creo que este tiempo de dificultades, este tiempo de adversidades, de tribulaciones, tiene un gran propósito y es que nos pongamos a buscar más de Dios. Cada uno de nosotros tiene un nivel de búsqueda de la presencia de Dios. Hay personas que buscan a Dios, ¿verdad? Una vez a la semana, otros buscan a Dios 2 veces a la semana, otros 3, otros cada vez que se acuerdan, cada vez que van a la iglesia, cada vez que se encuentran algún hermano, recuerdan a Dios. Y habemos otros que buscamos a Dios todos los días y tal vez en un momento, ¿verdad? Tal vez cada que hay una necesidad lo buscamos, cuando recibimos alimentos le damos gracias, cuando hablamos con alguien que nos cae bien y lo queremos bendecir, le decimos que Dios te bendiga y recordamos a Dios. Cuando vamos a algún lado, decimos primero Dios, ¿verdad? Voy a ir a tal lugar y recordamos. Pero Dios está buscando a su iglesia de una manera más profunda, más intensa. Y gracias a esta situación que estamos viviendo, varios de nosotros estamos buscando a Dios de una manera más intensa, más frecuente. Creo que Dios no le gusta
intimidad con Dios. Estamos llegando a un nivel mucho más profundo de intimidad con Dios. Yo sé que a nadie le gusta esto que está pasando. Muchos tuvieron que cerrar sus negocios, los profesionistas no están pudiendo ejercer su profesión, los que son empleados les recortaron el sueldo, algunos los descansaron y algunos los despidieron. Los que somos ministros de culto no podemos, realizar algún servicio público, ¿verdad? Porque está prohibido congregar personas. Y bueno, nos está trayendo una restricción, pero también nos está trayendo un sometimiento de nuestra carne, un sometimiento de nuestra voluntad humana. Y yo creo que en este tiempo nuestro espíritu se está avivando, se está conectando con el Espíritu Santo de Dios, está teniendo una comunión más íntima con Dios y eso le agrada al Señor. Le está agradando al Señor que ahora en las casas hay altares de adoración a Dios, altares familiares. Antes no había un altar familiar, antes no había adoración a Dios. Recuerdo que pues regularmente a las familias solamente en los alimentos, ¿verdad? Dándole. Ahora en ciertos tiempos, en la tarde, en la mañana, en la noche, rogando por la economía, rogando por la sanidad, rogando por la salud, acercándonos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una manera intensa, intensiva. Y bueno, este es uno de los propósitos que yo puedo ver, ¿verdad? Este encierro, esta cuarentena, este desierto que estamos viviendo, pues es un tiempo de búsqueda intensa, intensiva, y creo que cuando salgamos de este desierto, de esta cuarentena, vamos a salir resplandecientes. En el Espíritu conmigo y podamos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por este hermoso tiempo que nos tocó vivir. Muy difícil, como cualquier tiempo. Estaba recordando con mi esposa los tiempos de Moisés, cuando nació Moisés. Ese tiempo, dice la Biblia, que pues mandaron matar a todos los niños, ¿verdad? Entonces a Moisés lo estaban escondiendo, ya no podían esconderlo más porque estas personas, ¿verdad? Los egipcios entraban a las casas de los israelitas y buscaban niños para matarlos. ¿Te imaginas vivir eso? Era un tiempo muy complicado, mucho más difícil que el que estamos viviendo. Entraban a las casas a asesinar a los bebés, a asesinar a los niños. Ya no podían más de esconder a Moisés y fue que su madre se le ocurrió ponerlo en un cesto, en una canasta y ponerlo en el río, sabiendo que en el río había cocodrilos, porque eran ríos que daban al mar y tenían también agua de mar, entonces había cocodrilos y podían comerse al bebé, y arriesgándolo, pues bueno, lo puso en un canasto, por eso se llama Moisés, donde se pone al bebé. Y bueno, fue una situación muy complicada, así como los 400 años que estuvieron de esclavos el pueblo de Israel, la persecución de los discípulos. Bueno, ha habido momentos muy complicados, ¿verdad? Y bueno, recordaba con mi esposa y mi familia este día que cada momento complicado ha traído la gloria de Dios. Por ejemplo, ahorita quiero entrar en este ejemplo. Daniel, el profeta Daniel, lo recordamos porque estuvo en el foso de los leones. El foso de los leones era un momento y un lugar muy difícil y peligroso, peor que un desierto. A sus amigos los recordamos por el horno de fuego, porque los metieron al fuego. No les dijeron que los iban a meter al horno, los metieron por no adorar, ¿verdad?, a la figura del rey Nabucodonosor, y entonces los metieron al horno. Y por eso recordamos a los 3 amigos de Daniel. ¿Cómo es que recordamos a David? Porque venció a Goliat. ¿Te imaginas la amenaza del gigante que quería matar a David? Era un momento muy complicado, y no es que Dios le quitó a Goliat, no es que Dios fue que pues lo libró quitando a Goliat, sino que David tuvo que vencer a Goliat. Los amigos de Daniel, no es que Dios apagó el horno de fuego o le quitó la idea al rey de no meterlos al horno, sino fue que los libró dentro del horno, de la adversidad.
a Daniel. No es que cerró el foso de los leones o mató a todos los leones, sino que dentro del foso de los leones fue que Dios lo libró, pero estando dentro de la adversidad. José el soñador, y hemos predicado mucho de él, pues vivió una adversidad tremenda, tremenda. ¿Por qué lo recordamos? No lo recordamos alimentando a la gente junto a Faraón, lo recordamos como esclavo. La figura de José el soñador es un esclavo, ¿verdad? Y pasa el tiempo como esclavo, pasa cerca de 12 años y luego en la prisión, ¿verdad? Y luego todavía tuvo que pasar otros 14 años para que se cumpliera la promesa. Acuérdate, 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, más 7 años de esclavitud. Bueno, fue tremendo, pero recordamos a cada personaje de la Biblia por la adversidad por la que vivió y la gloria de Dios que lo libró. Pues yo creo que ahora que estamos viviendo una gran adversidad, vamos a ser conocidos por este tiempo en el cual Dios nos libre y Dios nos saque victoriosos de esta adversidad. Cada uno tenemos un problema personal. Cada día estamos enfrentando no solamente el no poder salir de casa, sino estamos enfrentando cómo pagar y hacer frente a las responsabilidades que tenemos, cómo hacer muchas soluciones de problemas que nos están llegando, ¿verdad? Pero es aquí donde vamos a hacer a Dios nuestro Dios personal, porque recordemos que Dios es un Dios personal, porque es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Quiere decir que se le presentó a Abraham de una manera personal, ¿verdad? Se le presentó a Isaac de una a Jacob de una manera personal, a Isaac y luego a Jacob, pero de una manera personal. A Moisés se le presentó de una manera personal, a José se le presentó de una manera personal, a David, el rey David, se le presentó de una manera personal. Pues a ti, querido hermano, Dios en esta pandemia, en este virus, en esta cuarentena, en esta adversidad económica, se te va a presentar de una manera personal. Amén. Sigamos orando. Padre, gracias porque tú, Señor, Padre eterno, te vas a presentar a nuestra vida de una manera personal. Vas a ser el Dios de Julio, mi Dios personal, el Dios de cada uno de mis hermanos personalmente. Te doy gracias porque tú, Señor, aprovechas cada situación a pesar de que sea una adversidad. Padre, tú aprovechas cada situación para glorificarte y para bendecirnos. Tu palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Sé que es muy difícil comprender esa escritura, pero lo hemos comprobado que cada momento difícil, cada momento de adversidad, a los que te amamos nos ayuda bien. Viene una formación de carácter, viene una formación de dones como la templanza, el dominio propio, ¿verdad? La fe aumenta. Bueno, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de toda esta situación. Tú te haces presente, Señor. Yo te doy gracias, te pido bendigas nuestra vida. Te pido, Señor, que a pesar de esta adversidad podamos encontrar, Señor, el sabor de lo que está sucediendo, que podamos manifestar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte bendigas a las personas que están enfermas, a las que están padeciendo. Te pido tengas misericordia a los que han perdido su empleo. Padre, que te manifiestes de una manera gloriosa en cada uno de ellos. Padre, te pido bendigas a todos los que están viendo este video en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hoy es un día especial. Hemos estado teniendo enseñanzas de lo que es la Semana Santa. Y hemos visto que la Semana Santa no son vacaciones. La Semana Santa es algo mucho más profundo, más hermoso. Y bueno, es el tiempo que celebramos que Jesucristo entra, ¿verdad?, a Jerusalén, va a Betania, entra de una manera triunfante, lo reconoce, ¿verdad?, como el rey de los judíos. Después empieza un complot contra él, es lo que hemos estado viendo. Se genera un complot con uno de sus discípulos que lo traiciona y decide ofrecérselo a sus enemigos, venderlo inclusive. Y bueno, también vemos que es el tiempo donde Jesús pues empieza a preparar la Pascua, para tomar la Pascua con sus discípulos, y empieza a preparar el aposento alto, el lugar donde iba a tomar la última cena. Y eso es lo que hoy vamos a ver, ese tiempo donde Jesús, la noche en la que iba a ser entregado, decidió celebrar la Pascua con sus discípulos y tomar esta última cena, anunciar su muerte y resurrección. Aunque ya venía anunciándolo desde antes, bueno, fue el momento donde dijo que esa misma noche iba a ser entregado. Es un momento muy especial, muy sublime,
que lo recordamos, ¿verdad? A Jesús. ¿Cómo recordamos a Jesús? Pues en la adversidad, de la última cena en adelante, cuando fue traicionado, cuando fue arrestado, cuando fue crucificado, cuando murió y resucitó y el Padre fue glorificado en él. Amén. Es la manera en cómo vamos a recordarlo hoy, pero hoy vamos a celebrar la cena con todo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que estamos conectados. Pero antes de celebrarla me gustaría dar una pequeña explicación de lo que es la cena o la Pascua que Jesús tomó con sus discípulos esta última noche que iba a estar con ellos antes de ser entregado y antes de ser crucificado. Amén. Me gustaría que fueras por una Biblia. Busca una Biblia, porque a lo mejor tienes la Biblia en el teléfono, pero el teléfono lo estás usando para ver este video, o a lo mejor tienes la Biblia en tu computadora o tablet y la estás usando para ver el video. Por eso te pido que vayas por una Biblia, ve a buscar una Biblia para que leamos la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, pero dice también que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Es muy importante que leamos la palabra de Dios todos los días. Siempre les digo esto, no por un mandato y una obligación, sino por una necesidad. Necesitamos estar alimentando nuestro espíritu. Amén. Pues vamos a leer la palabra de Dios. Si puedes acompañarme al libro de Juan, capítulo 6, verso 31 al 35. Libro de Juan, capítulo 6, verso del 31 al 35. Si estás ahí en el libro de Juan, capítulo 6, verso 31, pon ahí amén. Voy a esperar para que todos o la mayoría estén ahí en el libro de Juan, capítulo 6, verso 31. Por favor, si ya estás ahí, pon amén. Sean bienvenidos los que se conectaron por primera vez. Va a ser un tiempo muy especial porque hoy vamos a comprender, a estudiar lo que es la cena del Señor. Amén. Bien, entonces ya estamos ahí en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 31. Dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por el pan de vida que es Jesucristo. Gracias por entregarnos a tu único Hijo, Señor, para que podamos creer en Él y no nos perdamos, sino que tengamos la vida eterna. Gracias por darnos del pan de vida, Señor, para no volver a tener hambre ni sed jamás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque alimenta mi espíritu, porque podemos comprender, Señor, tu carácter, podemos comprender lo que tú quieres para nosotros, podemos comprender tu amor, tu gracia, tu sabiduría y todo lo que hay, Padre, en tu palabra para nosotros. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Jesús, en esta escritura de Juan capítulo 6, verso 31, dice que Él es el pan de vida. Dice que es el pan que el Padre da del cielo y es el pan de vida. Amén. Bien, vamos a hacer una reflexión o una explicación de lo que es el pan físico. El pan, ¿verdad? Sabemos que el pan, primero, antes de ser pan, pues primero era una semilla que se siembra, que muere, se siembra y sale el trigo, ¿verdad? Y el trigo, ya cuando es una ramita, ¿verdad? Que ya está dorada, una espiga, se corta, se arranca de la tierra, se muele, ¿verdad? Se muele y se hace la harina. Y luego esa harina se amasa y ya que está formado el pan, se mete al horno y se saca del horno, ya cocido el pan, para alimentar al mundo, ¿verdad? Pues una manera muy similar es que Jesús, siendo la semilla incorruptible, ¿verdad? Muere, ¿verdad? Da vida, es arrancado de la tierra, ¿verdad? Es molido por nuestras rebeliones, ¿verdad?
es afligido por nuestras rebeliones, es amasado, ¿verdad? Es maltratado y es llevado al horno, ¿verdad? Es pasado por el horno y es cuando Él baja al Hades, ¿verdad? Y luego ya horneado se convierte en el pan de vida que comemos todos nosotros. La Santa Cena es una representación de lo que es Jesucristo, el pan de vida. Este pan, ¿verdad? Que si comemos de Él no volveremos a tener hambre, pero también nos habla en el sacrificio de su sangre, y ahorita vamos a hablar de su sangre. Amén. Bien, en el libro de Juan, hace ratito leímos en el capítulo 6, verso 31 al 35. Ahora vamos a leer del libro de Juan, del Evangelio de Juan, del capítulo 6, vamos a leer del versículo 47 al 51. Ayúdame y ve al libro de Juan, capítulo 6, verso 47 al 51. Te voy a pedir que vayas a la palabra para que podamos leer juntos. Y dice el libro de Juan, capítulo 6, verso 47. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo le daré por la vida del mundo. Amén. Jesús se entrega por nosotros. Muchos no comprendían porque Jesús les decía que el pan que Él daría es su carne. Y muchos decían, bueno, ¿qué vamos a comer de tu carne? Y no se refería a eso, sino que su cuerpo iba a ser entregado por nosotros. Todos los que creamos en eso, los que creamos en el cuerpo de Cristo entregado, tendremos la vida eterna. Los que creemos en el sacrificio de Jesucristo, que siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios y se hizo hombre y vino a morir por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados, y no solamente murió, sino que resucitó venciendo a la muerte y demostrando que Él es Dios. Amén. Ningún otro Dios que se considere Dios en la tierra o algún líder religioso ha muerto y resucitado. Han muerto todos, pero ninguno ha resucitado. Solo Jesucristo ha resucitado y Él es nuestro Señor. Amén. Bien, entonces pues aquí nos dice que Él es el pan de vida, ¿verdad? En el libro de Lucas capítulo 22, ayúdame ahí, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahora comprendemos por qué decía que el pan de vida era su cuerpo y que íbamos a comer de ese pan, porque se estaba adelantando a la Pascua que iba a celebrar con sus discípulos. Esa Pascua donde les dice, y tomó el pan y dio gracias, lo partió, diciendo, este es mi cuerpo. Ese pan estaba representando su cuerpo, que por vosotros es dado, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Cuando celebramos la cena del Señor, lo estamos haciendo en memoria de Jesús y en memoria del sacrificio en la cruz, por los cuales tú y yo, por el cual el sacrificio de la cruz, tú y yo somos salvos y tenemos la vida eterna. Si tú crees en este sacrificio, tienes la vida eterna. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También nos dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Entonces Jesús es el pan de vida. Jesús, ¿verdad?, ha sido entregado por nosotros. Bien, quisiera que vayas al Antiguo Testamento y vayas al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31. Ve al libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31. ¿Ya estás ahí? Si ya estás, pon ahí, amén. Jeremías 31, 31. Dice así, he aquí vienen días, dice Jehová,
en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. He aquí vienen días, dice Jeremías, vienen días en los cuales Jehová hará un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es Jesucristo, es en su sangre. Amén. Ahora ve al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos, rapidito al libro de Hebreos, capítulo 8, verso 8. Mira, para que no se te olvide, leímos Jeremías 31, 31. Ahora vamos a leer Hebreos 8, 8. Amén. ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás? Hebreos 8, 8 dice lo mismo que el profeta Jeremías. Dice en Hebreos, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Me encanta cuando la palabra de Dios se habla en el Antiguo Testamento y se confirma en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jeremías 31, verso 31, dice que Dios, Jehová, hará un nuevo pacto. El Padre hará un nuevo pacto con nosotros. El libro de Hebreos, ¿verdad? Leímos Hebreos capítulo 8, verso 8, dice que Dios, que el Señor, hará un nuevo pacto con nosotros. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Es en su sangre, en la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora ve ahí mismo en el libro de Hebreos, pero ve al capítulo 9, verso 15, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Repito, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Jesucristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea nosotros, reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Está aquí hablando del nuevo pacto. ¿Y quién es el mediador de este nuevo pacto? Dios, Jesús. Ahí mismo en el libro de Hebreos, pero ahora el capítulo 12, ve un poquito adelante, capítulo 12, verso 24. Hebreos 12, 24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí te confirma el libro de Hebreos que es Jesús el mediador de un nuevo pacto. Gracias a este nuevo pacto, tú y yo fuimos libertados y liberados de la esclavitud al pecado. Tú y yo somos libres para dejar de pecar. La libertad con la que Cristo nos hizo libres no es para andar pecando, dice Pablo, ¿verdad? Que la gracia sobreabundaría. Pero esta gracia no es para volver a pecar. Yo siempre les digo, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia nos libera y nos capacita para dejar de pecar. La gracia nos salva, ¿verdad? La gracia en Jesucristo. Pero no es un permiso para seguir pecando. Recuerda que por gracia eres salvo, pero también por gracia eres libre. Gracias a este nuevo pacto que Jesús hizo en su sangre, en el derramamiento de su sangre. Bien, ahora vamos al libro de Efesios, ya que estamos ahí en el Nuevo Testamento. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 6 y 7. Ya estás ahí en el libro de Efesios, pon amén, ya llegué, ya estoy en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Repito, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Yo te pediría que cierres tus ojos y le digas, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por la redención de mis pecados. Gracias por este nuevo pacto, porque Señor, tu palabra decía y dice que la paga del pecado es la muerte. Pero en este nuevo pacto tú has pagado la muerte por mis pecados. El pecado ha ido sobre ti, Señor Jesús, para que yo sea libre del pecado. Tú, Señor, moriste en esa cruz
y has derramado gracia, has derramado de tu sangre y Padre, has hecho este nuevo pacto por nosotros, para la remisión de nuestros pecados. Tú pagaste por nosotros, tú pagaste por nuestros pecados, nos hiciste libres del pecado y quitaste el pecado de mi vida, lo borraste, lo limpiaste y hasta te olvidaste de ese pecado. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora vamos al libro de Colosenses capítulo 1, verso 14. Colosenses capítulo 1, verso 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, en Jesucristo, el perdón de pecados. ¿Por qué estoy haciendo este énfasis en el perdón de pecados, en su gracia, en la remisión de pecados, en el derramamiento de la sangre, en el nuevo pacto? Porque tiene que quedar bien claro que cada que celebramos la cena del Señor, estamos anunciando la muerte de Cristo, que es lo que nos da redención de pecados, es lo que nos salva, nos restaura, nos limpia, nos libera, es lo que nos quita el pecado del mundo, es lo que nos hace libres. Cuando Jesús muere en la cruz, muere el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el último sacrificio que el Padre acepta por nuestros pecados. Tú ya no tienes que hacer ningún otro sacrificio, ya no tienes que estar haciendo sacrificios, ya no tienes que estar haciendo ningún sacrificio para el perdón de tus pecados. Lo que tenemos que hacer es creer con el corazón que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. Amén. Porque Jesucristo a eso vino. Nació y es muy hermoso su nacimiento, pero lo más hermoso es que murió por nosotros, porque ahí es donde se cumple la Escritura. Ahí es donde se cumple la Escritura, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestros pecados fueron sobre Jesús. Ahora tú podrás decir, bueno, entonces ¿por qué vivo situaciones complicadas? Eso ya no es un castigo. Eso ya es una consecuencia. Porque Dios ya castigó a Jesús por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La ira de Dios fue sobre Jesús. Ya no puede volver otra ira sobre ti, ya no puede volver otro castigo. Y tú dices, bueno, ¿qué estamos viviendo ahora? Bueno, estamos viviendo un desierto, una tribulación, la cual nos va a acercar más al Padre. Nos va a intimidar más con papá. Nos va a hacer crecer en los dones del Espíritu Santo. Nos va a hacer que moldeemos o que Dios moldee nuestro carácter. Que muramos a nuestra carne. Pero eso no es un castigo. Eso es una oportunidad que Dios nos está dando para moldear nuestro carácter, para hacernos más parecidos a Jesús, para tener más el carácter de Cristo. ¿Amén? Bien, entonces estamos haciendo mucho énfasis en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Libro de Lucas, capítulo 22. Ahora ve al libro de Lucas, regresa ahí al libro de Lucas, capítulo 22, verso 20. Y en lo que lo buscas, bueno, cuando lo tengas ponme amén para saber que ya estás ahí. Es importante que lo leamos y en lo que lo buscas yo tomo agua. Libro de Lucas capítulo 22 verso 20 dice, de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Dónde es el nuevo pacto, querido hermano? En su sangre. En su sangre es el nuevo pacto, que por nosotros es derramada. Por ti y por mí, su sangre es derramada en la cruz. Y ese es el nuevo pacto. Cuando tú crees en el derramamiento de su sangre, cuando tú crees en el sacrificio de Jesús en la cruz, cuando tú lo crees con todo tu corazón, eres parte de este nuevo pacto. Celebras este nuevo pacto. Eres del nuevo pacto. No eres del pacto antiguo. El pacto antiguo tenías que pagar con tus obras por tus pecados, tenías que pagar sacrificios, tenías que hacer sacrificios. Ahora no, Jesús ya hizo un sacrificio único y suficiente para limpiar todos tus pecados, así sean millones de pecados, billones de pecados. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús tiene la capacidad para limpiar los pecados de todo el mundo. Amén. Bien, y bueno, esto es cuando celebra la Pascua. Entonces come el pan, toma la copa, ¿verdad? Y el pan dice que es su cuerpo que será entregado por nosotros, el pan de vida. Y también luego toma la copa y dice que esa copa es el nuevo pacto en su sangre, ¿verdad?
que será derramada por nosotros. Entonces con el pan tenemos vida eterna y con su sangre tenemos remisión de pecados y un nuevo pacto. ¿No te da gusto? Con el pan de vida, fíjate muy bien, con el pan de vida que es Jesús, tenemos vida eterna. Y con su sangre tenemos remisión de pecados y un nuevo pacto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el pan de vida que es Jesús, tu Hijo Jesucristo. Gracias por el derramamiento de su sangre, que es el nuevo pacto, que es lo que nos redime de todo pecado, es lo que nos limpia y nos lava de todo pecado. Gracias, papá. Gracias por la vida eterna. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por llamarnos hijos. Gracias, papá. Te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a celebrar la cena. Ahora que comprendemos muy bien que Jesús es el pan de vida, que Jesús está celebrando la Pascua ahí con sus discípulos, estuvimos viendo estos días cómo prepararon el aposento alto, cómo iban a celebrar la Pascua, cómo anteriormente pues ya uno de ellos ya había planeado traicionarlo, ya se había hecho un complot, y bueno, ya está en esa noche en la que iba a ser entregado, en la cual iba a ser su último momento, ¿verdad?, de comunión, de intimidad con sus discípulos. Y yo quiero darte una palabra antes de tomar la cena, y viene en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Y me gustaría que pidas la presencia de Dios en este momento, que le digas: Señor, ven, ven, Espíritu Santo, purifícame, Señor, lávame, renuévame. Toma un momento ahí, cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Necesitamos la presencia de Dios. Y vamos a decirle: purifícame, Señor, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Díselo: Señor, ayúdanos, renuévanos, capacítanos, límpianos de todo pecado. Nos arrepentimos de todo pecado en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que hables al corazón de cada uno de mis hermanos, que hables a su corazón a través de tu palabra. El libro de Apocalipsis capítulo 3, si puedes ir ahí, libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Ve al libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 3, verso 20. Te dice el Señor, te dice nuestro Señor Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esta escritura a veces se la dábamos a personas que no conocían a Cristo, pero hoy Jesús te lo está diciendo a ti y a mí. Está a la puerta llamando, está tocando tu corazón. Y te dice que si alguien de nosotros escucha su voz y abre su corazón o abre su puerta, Él entra y va a cenar con nosotros. La cena es un momento de intimidad. Un momento de intimidad. Regularmente cenamos con nuestra familia, con cada quien con su esposa o su esposo. Es un momento íntimo. Jesús quiere tener un tiempo de intimidad contigo. En esta cuarentena, en esta Semana Santa, que gracias a Dios no pudimos salir de vacaciones. Y digo gracias a Dios porque vamos a tener la mejor Semana Santa de la historia, en la presencia de Jesucristo. Él está llamando a la puerta. Él está llamando a tu puerta. Está llamando, está tocando en tu puerta. Y te está diciendo que si tú escuchas su voz y abres la puerta, Él va a entrar a tu casa, a tu corazón, y va a cenar contigo.
y va a tener comunión contigo, una intimidad contigo. Necesitamos tener intimidad con Jesús en este tiempo de Semana Santa, de la celebración de su muerte y resurrección. Es un tiempo de meditar en su palabra. Es un tiempo de saber lo que ocurrió esa noche en la cual iba a ser entregado. Amén. Te voy a pedir que vayas y tomes los elementos. Si preparaste por ahí un juguito de uva en un vaso, en una copita, ve por él. Si ya lo tienes ahí a la mano, yo ya lo tengo aquí. Una galletita, un pedazo de pan, un pan árabe, algo que tengas por ahí, tómalo también. Y vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Yo voy a preparar también esto para poder celebrar la cena. Y pues yo ya tengo aquí el pan. Dice la palabra de Dios que tomó el pan, lo partió, ¿verdad? ¿Ya estás listo? Él es el pan de vida, recuérdalo. ¿Ya lo tienes ahí? Tómalo. Si tienes por ahí la copa, puedes tomarlo también, por ahí tenerlo listo. El Señor está a la puerta y nos está llamando. Vamos a darle gracias. Voy a preparar mi copa, voy a preparar en lo que tienes ahí tu pan, tu copa. Y dile, gracias Señor. ¿Ya lo tienes? Gracias Señor por este hermoso tiempo. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Jesús. Te adoramos Señor. Dice la palabra de Dios que tomó el pan. La noche en la cual iba a ser entregado estaba con sus discípulos. Lo partió y dijo que ese pan era su cuerpo, que por nosotros iba a ser entregado. Puedes tomar el pan. Gracias Jesús. Gracias por entregarte en esa cruz. Gracias por entregar tu cuerpo para darnos la vida eterna. Gracias Señor porque tu cuerpo es el pan de vida. Gracias Señor porque todos los que comemos de tu cuerpo tenemos vida eterna. Todos los que creemos en el sacrificio en la cruz tenemos la vida eterna. Dice que tomó la copa. Puedes tomar la copa. Y dijo que esa copa era el nuevo pacto en su sangre. Amén. Este nuevo pacto nos trae alegría y felicidad porque nos ha liberado del pecado. Somos partícipes del nuevo pacto en su sangre. Es algo hermoso, precioso, es lo mejor que te puede ocurrir. Es el mejor regalo que puedes tomar. Y dice que después de haber cenado tomó la copa, dijo que este era el nuevo pacto en su sangre. Puedes tomar la copa. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias porque soy partícipe de ese nuevo pacto. Gracias Señor. Te adoramos Señor. Adórale ahí donde estás. Dile, te adoro Jesús. Te doy gracias, te doy gloria, te doy honra por derramar tu sangre en la cruz, porque ahora soy libre y puedo celebrar esta Pascua que es mi libertad a la esclavitud del pecado. Precioso Jesús, maravilloso Jesús. Gracias, gracias, gracias mi Dios. Gracias Jesús. Te adoramos Señor, te exaltamos. Toma un tiempo para darle gracias, para darle gloria, honra al Señor.
Gracias, Jesús. Tu nombre proclamamos, Señor. Tu nombre celebramos. El nombre de Cristo. Porque tú moriste en esa cruz por nosotros. Porque dice tu palabra que aun siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Aun siendo pecadores, tú nos amaste. Tú nos buscaste, Señor. Yo te doy gracias. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Yo te doy gracias, Señor, porque yo no merecía ese sacrificio. Yo no merecía que tú me amaras tanto, pero tú me amaste, Señor. Tú, Señor, me amaste primero. Tú me buscaste, Señor, porque yo era como el hijo pródigo que malgastaba mis bienes, malgastaba mi cuerpo, malgastaba todos los talentos que tú me habías dado, pero tú, Señor, estabas esperándome con los brazos abiertos. Y el día que volví en sí y dije, me levantaré e iré a buscar a Dios y buscaré a mi Padre, porque en la casa de mi Padre abundancia de pan hay. Y yo fui y te busqué, clamé a ti, y tú me respondiste, Señor, y yo te doy gracias. Te doy gracias porque no solo lo hiciste por mí, sino que lo hiciste por todos mis hermanos, por todos los que están viendo este video, por los que se están conectando, porque tú también les regalas la vida eterna y la remisión de pecados. Les regalas el ser participantes de este nuevo pacto en tu sangre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque no tuvimos que pagar nosotros, sino lo hiciste tú en la cruz. Tú pagaste por nosotros, por eso te doy gloria y te doy honra. Y te reconozco, Señor Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador, reconociendo que tú, siendo Dios, no escatimaste el ser igual a Dios y te hiciste hombre y viniste a esta tierra, naciste de una mujer para que pudieras caminar en esta tierra y pudieras comprender al humano, pudieras ser como nosotros en la humanidad, y fuiste traicionado, fuiste golpeado, vituperiado, fuiste, Señor, se burlaron de ti, Padre, y tú moriste en esa cruz, moriste por amor a mí. Me queda claro que tú podías bajarte de esa cruz. Millares de ángeles podían haber venido a tu encuentro, pero tú les dijiste, no vengan a mi encuentro, no vengan a rescatarme, porque yo tengo que morir. Y moriste por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Derramaste toda tu sangre en la cruz. Derramaste tu sangre para la remisión de pecados, para celebrar hoy un nuevo pacto en tu sangre. Y yo te doy gracias, Señor. Gracias por mí y gracias por cada uno de mis hermanos que están viendo. Yo te doy gloria y te doy honra, Señor. Y es un tiempo de celebrar. Sé que estamos viviendo aflicciones y yo en lo personal he vivido situaciones complicadas, pero tengo que reconocer que este regalo que Jesús nos da con su sangre y con su muerte en la cruz es lo mejor que podíamos recibir en esta tierra. Es el mejor regalo, porque tú y yo un día vamos a partir de esta tierra y nos vamos a ir, pero qué mejor que asegurar en irnos con Dios a su presencia y asegurar que estaremos frente a frente, cara a cara con Él. Yo nada más pienso, ¿qué voy a decir cuando esté cara a cara con Él? Cara a cara con Él, ¿qué le voy a decir? Padre, te amo. Gracias porque ahora voy a pasar una eternidad contigo. Yo les decía el otro día, hemos padecido situaciones complicadas. Hace unos días tuve una gran pérdida, que fue la pérdida de un ser querido, de un ser amado, de un hermano, y me dolió hasta el alma, lo más profundo. Y he pasado traiciones, he pasado muchas cosas en mi vida, pero es una vida que vamos pasando. Pero Dios tiene una eternidad para consolarme, una eternidad para reconfortarme. Dice Él que tiene un lugar preparado para mí y yo lo creo. Gracias a Jesucristo, yo tengo un lugar allá arriba y es toda una eternidad. No solamente un tiempo como lo podemos pasar aquí en la tierra. Compras una casa y puedes vivir en ella 100 años si quieres, 40, 80, 50, 70, pero después te vas. Pero allá donde vamos, a la eternidad, es para siempre. Pero qué mejor regalo que el asegurarte tener la vida eterna con Dios, el asegurarte estar con Dios. Yo le doy gracias por este regalo hermoso que Él nos ha concedido. Gracias, Señor, muchas gracias. Bien, vamos a terminar con una oración.
Ha sido un tiempo hermoso celebrar la cena del Señor, la noche en la que iba a ser entregado. Pues que sigue y lo vamos a leer mañana. Pues después de cenar, pues es entregado, es arrestado. Y es el tiempo donde empieza lo difícil. Ya lo vamos a estudiar mañana, ¿sí? Para que te conectes a la misma hora y podamos estar estudiando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por lo que has hecho en la cruz. Gracias, Señor Jesús, por la vida eterna. Yo te doy gracias por todos los regalos inmerecidos que nos has dado. Gracias por tu gracia, gracias por tu perdón, gracias por tu amistad, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por amarnos, Señor. Esta noche, Señor, yo te doy gracias, Señor, y te pido bendigas a todos los que están viendo este video, que puedan sentir tu presencia, y no solo sentirla, sino puedan sentir el abrazo y puedan saber que son amados por ti, en el nombre de Jesús.